Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a hablar de mujeres. Con mujer vamos a hablar de mujeres. ¿Y qué vamos a decir de las mujeres? Pues mire, vamos a hablar específicamente de la personalidad de la emperatriz Carlota. Usted sabe que en la primaria pues nos hablan de la historia universal, en secundaria nos hablan de la historia universal, cuando llegamos a la preparatoria ya como que traemos el gusto por la historia universal y este periodo, el periodo de Maximiliano y Carlota, es algo que a muchos nos atrapó y nos hizo que nos gustara la historia universal, la historia de México. Pues mire, tengo la oportunidad de platicar con la doctora Zulema Trejo. Ella es investigadora del Colegio de Sonora del Colson, a quien le damos la bienvenida. Hace rato que no nos visitaban en este espacio. Pues bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para hablar de mujeres con mujeres. A mí me fascina el tema de la emperatriz Carlota. Creo que es un personaje de la historia de México que se conoce muy poco, a pesar de su gran importancia, y bueno, espero poder conversar a gusto acerca de él. Yo creo que sí, porque pues aquí sí que hay mucha tela de dónde cortar acerca de la personalidad de esa mujer, sí, que fue muy adelantada para su época, ¿no? Muy adelantada, una mujer muy preparada, que dominaba varios idiomas, que había estudiado materias como economía, lo que podría considerarse ciencias políticas para aquel momento, había estudiado leyes, había estudiado matemáticas, geografía, toda la preparación que en ese momento se le daba únicamente a los hombres. Y ella los estudió junto con sus hermanos, ¿no? Entonces era una mujer muy preparada para su época. A ella, su papá, el rey Leopoldo de Bélgica, la preparó para reinar, para que en algún momento se casara con un rey y lo ayudara a gobernar. Entonces ella estaba preparada para reinar. Con vistas a ese objetivo se le había educado así, ¿no? Entonces era una mujer muy preparada, que era todo lo contrario a las mujeres que después se va a encontrar en México, ¿no? Donde ella se va a quejar en las cartas que le escribe a la emperatriz Eugenia de Francia. Ella se queja de que las mujeres en México no conocían su propia historia. Esta pareja, doctora, perdón que la interrumpa, no, adelante. Esta pareja, vienen engañados a México, vienen como a un imperio, pues. En parte sí, a ellos, tú sabes, termina la guerra de reforma, el país queda en bancarrota, endeudado con el extranjero, y llega un momento en que Benito Juárez suspende los pagos a la deuda exterior, y a partir de ahí ya se viene toda esta cuestión de que llegan las potencias, Inglaterra, Francia y España a cobrar, se llega a arreglo con Inglaterra y España, Francia no acepta el arreglo y se viene la intervención francesa, ¿no? Entonces, para un imperio necesitaban un emperador. Y eligen a Maximiliano por, quién sabe, todavía no se sabe por qué realmente, cuál fue el motivo por qué lo eligen, y a él van una comisión de mexicanos a proponerle que acepte la corona del imperio mexicano. Y en primera instancia él se niega y dice: yo no puedo aceptar una corona de un pueblo que no me llama. Entonces dice: yo lo puedo aceptar con la condición de que el pueblo de México me llame. Entonces lo que hacen acá, celebran unas aparentes plebiscitos, e inventan actas. Vean nomás. Y se los llevan a Miramar, y cajas y cajas, y le dicen: mira, aquí están las actas de todo el pueblo de México que pide que tú vayas, ¿no? Entonces, él las ve, no conoce México, no sabe cómo son los mexicanos. Entonces él dice: sí, aquí están ya todas las pruebas de que
los mexicanos me desean como emperador, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, las bases se encapricharon para que él sí, viniera. Para pues. que él viniera. Entonces, si hubo un engaño, ¿no? Pues sí, en parte sí, ¿no? Porque él pidió que le comprobaran y pues le llevaron las actas, ¿no? Que fueran verdaderas las actas, esa ya era otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en jerarquías entre un emperador y un rey? El emperador tiene el rango más alto en la jerarquía de las noblezas, ¿no? Generalmente el emperador gobierna sobre territorios supranacionales, es decir, que son diferentes naciones, diferentes territorios con diferentes costumbres que tienen sus propias leyes, su propia legislación, pero a los que los une el emperador, ¿no? El imperio. Entonces, ¿por qué llaman imperio aquí en México? Primero Iturbide y luego después el segundo imperio con Maximiliano. Se debe, en primer lugar, con Agustín de Iturbide se debe a la extensión, esa es mi opinión, a la extensión del país y al hecho de que estaba compuesto desde la colonia por diversos reinos, aunque a nosotros nos parezca así medio raro. Estaba el virreinato de la Nueva España, que no abarcaba todo lo que hoy es México. Luego estaba el reino de la Nueva Galicia, que es todo lo que sería Guadalajara, etcétera. Estaba también el nuevo reino de León, que es Monterrey y un poco más de esa parte. Entonces, yo creo que en parte por eso se nombra imperio, ¿no? Porque se vienen a conjuntar en lo que va a ser la monarquía mexicana, todos estos que eran virreinatos y reinos, ¿no? Que realmente nunca fueron autónomos, pero bueno, tenían el nombre, ¿no? La categoría. Entonces, se centraba el imperio, pero de allí, ¿qué eran la siguiente jerarquía en los que ahora conocemos como estados? Los reinos. Los reinos. Los reinos, sí, que a la cabeza de los reinos están los reyes. Ajá. Y después pues ya vienen, por ejemplo, eso se veía mucho en Italia en el siglo XIX, lo cual es muy importante para la historia de Maximiliano y Carlota. En Italia había diferentes reinos y principados, ¿no? Entonces había un virreinato de Lombardía y Venecia, que pertenecía a Austria. Maximiliano era austriaco, Carlota era belga, y cuando se casan los mandan como virreyes a Lombardía y Venecia. Y ahí es donde, digamos, es como el laboratorio de ellos, donde empiezan a poner en prácticas las medidas y políticas liberales que después van a traer a México, ¿no? Y que curiosamente en México les van a ocasionar la oposición de los conservadores, ¿no? Entonces, en algunos sentidos, Maximiliano y Carlota eran tan o más liberales que Juárez, ¿no? Se da esa paradoja. Y qué curioso, porque en aquel momento el pueblo pues estaba despertando a un nuevo amanecer. Entonces, Juárez pues acababa, ¿no? de vencer, acababa de entrar. Sí, en términos cronológicos sí acababan de vencer a los conservadores justamente, ¿no? Y luego viene esta intervención francesa, viene este imperio y viene estos emperadores que quieren gobernar de forma constitucional, de forma liberal, y se enemistan con los mismos que los trajeron, porque ellos querían una vuelta al conservadurismo, digamos, ortodoxo, ¿no? Donde prevaleciera la iglesia, recuperara sus posesiones, y que en muchos sentidos volvieran a lo que había sido el régimen colonial, ¿no? Digamos. Y Carlota, por ejemplo, ella fue la encargada de negociar con el enviado del Vaticano la cuestión de las leyes de reforma, por ejemplo, la ley de nacionalización de bienes del clero y la ley de secularización de bienes del clero. Esto me imagino que no fue muy bien visto, porque no, en aquellos tiempos una mujer, ¿cómo? Sí. Entonces ella se ofrece a
negociar con el nuncio, se le llamaba al embajador del Vaticano, y no cede. Ella no cede, dice, no se van a dar para atrás las leyes de reforma, el clero tiene que renunciar a todas las propiedades que tenía y no podemos dar marcha atrás, ¿no? Entonces, eso va a provocar que casi se rompan las relaciones entre el Vaticano y el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? ¿Y Carlota se imponía a la voluntad de su esposo o él la dejaba hacer? Porque pues también suena raro que un hombre le diera en esa época tanta libertad de acción a la compañera. Sí, Carlota tiene poderes constitucionales, digamos, lo que se diría ahora, porque en el Estatuto Provisional del Imperio, en su segundo artículo, se le nombra regente del reino para en caso de que el emperador no esté en la capital o esté incapacitado. Eso no es raro. Siempre en ese tiempo, tú sabes, las comunicaciones, salirse de la capital ya era difícil de localizar a las personas, entonces en los reinos generalmente se nombraba un regente para cuando saliera el rey o saliera el emperador, y el regente casi siempre el consorte, o la esposa o el esposo, ¿no? Y a veces se nombraban un hermano, un primo, ¿no? En este caso, Maximiliano nombra a Carlota como la regente de México, porque además es una mujer muy preparada, es una mujer que puede llevar las riendas del gobierno, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando Maximiliano sale a conocer el país, Carlota se queda como regente. Y es ella la que lleva a cabo esas negociaciones, es ella la que promulga muchas leyes, y es ella la que preside los consejos de Estado, ¿no? Entonces, hay libros de gente que viajó a México en la época del Segundo Imperio, donde dicen que eran más difíciles los consejos de Estado que presidía Carlota que los que presidía Maximiliano, porque Maximiliano era más influenciable, batallaban menos para convencerlo, y Carlota era más inflexible y le tenían que argumentar muy bien las cosas para poderla convencer, ¿no? Y además me imagino la reticencia del sexo opuesto, claro, en estas reuniones, como una mujer. Como una mujer está presidiéndolos y les está ordenando y los está cuestionando, ¿no? Acerca de lo que están haciendo. O sea que no todo era vida y dulzura en el reinado de Carlota, pero aún así se impone y impone algunas cosas de las que vamos a hablar ahorita que regresemos. Okay, hacemos una pausa. Estamos platicando con la doctora Zulema Trejo del Colegio de Sonora sobre la personalidad de la emperatriz Carlota. Entonces decíamos que ella pues presidía algunos consejos cuando no estaba su marido y de alguna forma imponía su voluntad para que la escucharan, y de allí que logró bastantes cosas, doctora. Sí, logró bastantes cosas. El mayor logro de ella son unas leyes, una legislación que se llama la legislación para ayuda de las clases menesterosas, o sea, de los más pobres. Entonces, a partir de esa ley se pudieron crear instituciones, digamos, que fueron precursoras de instituciones que existen en la actualidad, por ejemplo, las casas de cuna, que serían las guarderías de ahora, ¿no? Que eran las casas de cuna para las mujeres que necesitaban trabajar, ¿no? Esa fue una. Otra de las instituciones fue para albergar a la gente que andaba en la calle, que serían los albergues de ahora, ¿no? Digámoslo. Otra institución que fue muy importante en ese tiempo fue la que reglamentaba lo sucedido en las haciendas. Entonces, en las haciendas, en ese momento, se castigaba muy feo a los peones, y ella va a abolir, mediante esa ley, los castigos corporales, va a obligarse, mediante esa ley se obliga a los hacendados a construir escuelas
en las haciendas para los hijos de los trabajadores, y también a que se construyan dispensarios médicos para que atiendan a los trabajadores, ¿no? Entonces, todas estas leyes va a ser ella las que las promulgue, y se dice en los testimonios de la época que ella fue la promotora de esas leyes, no Maximiliano, ¿no? También en las vías de comunicación, ferrocarril, las cuestiones de vapor, tuvo algo que ver, ¿no? Sí, era una mujer progresista, pero eso es lo que menos destaca de ella. Lo que va a destacar mucho van a ser sus labores, curiosamente a favor de la mujer, ¿no? En ese tiempo, con las casas que ella crea una casa especial también para las mujeres, para las prostitutas de ese tiempo, ¿no? Entonces, crea una casa en la que cajas de recogidas, se llamaba, casas de recogidas, donde se les va a albergar y se les van a enseñar oficios para que puedan trabajar, ¿no? Y otra cosa en la que ella destaca es la diplomacia. En ese momento había problemas muy fuertes con la península de Yucatán, que ya había estado separada de México, que había sido la República de Yucatán, y entonces ella es a la que manda Maximiliano a Yucatán para que vea cómo está el ambiente de allá, para que hable con los gobernadores, prefectos, así se llamaban las personas que gobernaban en la provincia, para que hable, para que vea que llegue a un acuerdo con ellos respecto a en qué cuestiones querían tener autonomía. Y ella elabora un informe que le lleva a Maximiliano y a los ministros, que es una envidia ese informe que elabora ella en términos de política, de leyes y económicos, ¿no? Para la época que una mujer elaborara de su puño y letra, ese informe era excepcional, ¿no? Claro. ¿Ella se comunicaba en español? Sí, en español. Ella manejaba varios idiomas, francés, que es el idioma de Bélgica, alemán, inglés, italiano, y para venir a México los dos aprendieron español, ¿no? Ella, las fuentes que hay de la época dicen que hablaba muy bien el español. La correspondencia que a mí me ha tocado ver en español de ella es un español muy fluido, y de hecho ella cambia su nombre para venir a México, lo castellaniza, ¿no? Porque a ella la bautizan como Charlotte en Bélgica. Y cuando viene a México lo castellaniza como Carlota. Carlota. ¿No? ¿Dónde esta mujer tan inteligente, esta mujer tan precursora, pierde la cordura? Porque nosotros conocemos y nos referimos a Carlota como la loca. La loca, sí. Hay documentación que dice que ella de pequeña mostraba periodos de melancolía, es decir, periodos depresivos, diríamos ahora, ¿no? Que tuvo desde pequeña estos periodos depresivos, que posteriormente se van agravando, ¿no? Tiene periodos depresivos cada vez más seguidos, no profundos, pero seguidos, y se le van acumulando situaciones estresantes, ¿no? Por ejemplo, está el hecho de que no puede tener hijos, solamente quedó embarazada en una ocasión, según las fuentes, y sufrió un aborto, y al parecer a raíz de ese aborto ya no pudo tener hijos, ¿no? Entonces, cuando llega a México como emperatriz, su primera obligación era tener hijos para asegurar la dinastía en México. Entonces, eso es algo, ¿no? Que siempre trae ahí, que es motivo constante de estrés, ¿no? Otra cuestión es que cada vez ella va cargando más el peso del imperio que Maximiliano. Maximiliano se va por el terreno militar y Carlota con la administración y la economía. Era, ¿no?, la estratega, Carlota. Digamos que es una mujer muy preparada, es una mujer muy diplomática,
que pese a lo progresista que sea, no puede ingerir en el ámbito de lo militar, que en ese momento, durante todo el imperio, lo que prevalece es lo militar, porque están ocupando un país. Entonces ella, su actuar va por el lado civil, ¿no? Como ella es una diplomática brillante, ella es la que se ofrece a ir a Europa para tratar de conseguir ayuda para el imperio, ¿no? Entonces, en lugar de que manden al ministro o a embajadores plenipotenciarios, ella se ofrece a ir a Europa, ¿no? O sea, que fue la primer mujer presidenta en México, por decirlo de alguna manera. Podríamos decirlo de alguna manera. Siempre decimos, no ha habido mujeres gobernando México. Sí, sí hubo, que fue la emperatriz Carlota que gobernó, porque el estatuto del imperio decía que ella podía gobernar en ausencia del emperador, y efectivamente gobernó. Imagínate gobernar un país de la magnitud de México, en aquel momento un país muy convulso, y queda en las manos de una mujer de 23 años, ¿no? Eso es a mí lo que me llamó la atención de Carlota, ¿no? 23 años y gobierna México. Muy, muy joven. Muy joven. Pero era una mujer que adoraba a su marido. Era una, amante eterna, porque hasta en su locura ella citaba a su esposo, a Maximiliano. Sí, de hecho, como te comentaba ahorita, ya la prepararon para reinar, ¿no? Entonces, su familia estaba arreglando un matrimonio con el rey de Portugal, y en ese momento Maximiliano llega de visita a Bélgica, y ahí se acaba para Carlota. Dice que ella no se va a casar con otro que no sea Maximiliano, ¿no? Entonces hay oposición porque no va a ocupar ningún lugar como reina, ¿no? Entonces ella dice, no, o me caso con Maximiliano o no me caso. Y ella se casa con él y lo acompaña por todas partes, ¿no? Mucha gente, muchos historiadores dicen Carlota dominaba a Maximiliano. Yo creo que no fue así, ¿no? Yo creo que los dos formaban, eran complemento, era una pareja que se complementaba, pero ella sí, ¿no? O sea, siempre hizo lo posible. ¿Le correspondía entonces Maximiliano con ese amor? Porque pues en aquellos tiempos también era como que más permisivo. Pues. Ajá. No, fíjate, hay una historia una biografía muy bien documentada de Maximiliano, donde dice que a él lo que lo llevó a casarse con Carlota era su dote, o sea, el dinero que él iba a recibir. El interés, el dinero que él iba a recibir por casarse con ella, porque él estaba construyendo el Palacio de Miramar y necesitaba ese dinero, ¿no? Entonces, de parte de ella sí fue amor, de parte de él fue interés, ¿no? Lo dice esta biografía, que está súper bien hecha, bien documentada, donde te presenta las cuentas de la dote que le dan a él y cómo ese dinero va siendo invertido en la construcción de Miramar, ¿no? Entonces, sí, cada vez que Carlota tiene periodos de lucidez en los 60 años que dura viva y loca, siempre está presente Maximiliano, ¿no? Vivió 60 años, ¿cómo muere? Ella muere por deterioro de la salud, ya muere de manera natural. De manera natural. Ella muere de manera natural. Ella muere en 1927, en Bélgica, y su entierro, a ella la entierran con la bandera del Imperio Mexicano, cubierto su féretro, y el féretro es transportado por unos soldados belgas que habían participado durante el Segundo Imperio. ¿Ella supo de la muerte de Maximiliano? ¿Se dio cuenta en su locura? ¿Tuvo un momento de lucidez para darse cuenta? Sí, ella se da cuenta. A ella le informan de la muerte de Maximiliano, está en sus momentos de lucidez, entiende que Maximiliano está muerto, y
Y bueno, algunas fuentes dicen que en ese momento lloró mucho, otras fuentes dicen que se quedó en shock por varios días y posteriormente vino esta parte del duelo, del llanto, ¿no? Pero las cartas que le dedica son preciosas. Preciosas las cartas, sí, son unas cartas preciosas las que le dedica, e incluso en sus momentos de lucidez sigue escribiéndole, ¿no? Creo que ese sentimiento de Carlota y Maximiliano, Fernando del Paso lo captó súper bien en su novela. Yo creo que es una de las características más atrayentes de la novela, ¿no? Ver cómo a través de esta correspondencia se expresa el amor de Carlota por en las Crónicas del Imperio. En las Crónicas del Imperio. Sí. Fabulosa novela que a muchos nos ha acercado con la personalidad de Carlota. Doctora, pues muchísimas gracias por su interesante plática. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.